El tratamiento de datos de biodiversidad requiere contar con una matriz que generalmente se conoce como matriz de comunidad y es la que es usada para generar los índices de diversidad e incluso también para hacer análisis espacial o incluso análisis de ordenación específico dentro de paquetes como Vegan o Biodiversity Art, sobre todo Vegan, que está dedicado a ello, ¿no? Al análisis de tanto de índices como el análisis de índice de biodiversidad como el análisis de ordenación. Pero este paquete requiere que la matriz de datos se presente en forma de una matriz de comunidad. Ya mostraré a continuación qué es y veremos que realmente su obtención dependerá mucho de cómo se encuentren los datos en su origen. En este caso yo tengo los datos en forma de una matriz de abundancia que mostraré también en qué consiste. Hay otra matriz que hay que generar, que es la matriz ambiental, y es una matriz que contiene datos de factoriales, ¿no? Información ambiental del lugar donde se toman las muestras, ¿no? En este video voy a mostrar precisamente cómo unir, cómo generar una matriz de comunidad a partir de una abundancia, cómo leer esos datos y cómo aprovecharlos desde paquetes como Vegan para generar índices de biodiversidad, de diversidad específicos, los que hay dentro del paquete, y la generación también de un resultado de mapa que nos permita ver nuestras muestras en un mapa. Aquí lo voy a mostrar de manera ya generada en QGIS, en donde se ven los 8 muestreos, hay los 8 transectos tomados, hay uno oculto detrás de este V1 y son 8 transectos realizados en la Hoya de Enriquillo, en el sudoeste de República Dominicana, en el marco de un proyecto de investigación con la Universidad de Sevilla, tanto con el apoyo del profesor Rafael Cámara, Fernando Díaz del Olmo y César Borja, en este proyecto que fue combinado con un proyecto también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en donde se realizaron 8 transectos y cuyas especies fueron identificadas, de hecho, por el Jardín Botánico Nacional, con la colaboración de Brígido Peguero y Teodoro Clase. Las muestras voy a procesarlas con estos paquetes, como digo, Vegan y Biodiversity Art, ya comenté para qué eran. Reshape 2 es un paquete que sirve para reorganizar datos, es un paquete que tiene mucha funcionalidad para estos temas, sobre todo reorganizar columnas, ponerlas en forma de fila, transponer, etcétera, y comparte muchas funciones, de hecho, con el paquete tDier y dplyr, ¿no? O sea, es útil para esas operaciones de reorganización de datos. StringR es un paquete que voy a utilizar para utilizar cadenas de texto, sobre todo para la parte de la producción de una tabla de géneros. SP, Plot Google Maps y Plot KML me van a servir para generar tanto un objeto espacial como exportarlo a Google Maps y luego posteriormente, voy a borrar la pantalla con control L y luego posteriormente llevarlo a Google Earth. Bien, voy a cargar esos paquetes. Aquí me pide instalar un paquete llamado RCommander, me lo sugiere Biodiversity Art, le voy a decir que no. Y ahora tengo ya los paquetes que necesito. Voy a leer la matriz de abundancia. La matriz de abundancia es una matriz en donde cada fila es un individuo. Aquí la leí y mostré su estructura. Su estructura es 1020 filas, 1020 individuos, 15 variables. Cada una de las filas es un individuo, cada columna es una variable. En este caso, las variables son ID, en este caso el transecto, el recorrido a lo largo de una cinta. Recordar que estos son transectos de 50 metros por 2 de ancho. Y esto es el recorrido a lo largo de los 50 metros. Esta es la columna de la especie a la que pertenece el individuo. Hay 75 niveles, por lo tanto, 75 especies. Esa es la riqueza de estos 8 transectos. ¿Cuántos centímetros a la izquierda y a la derecha de la cinta? Y las mediciones DAP, diámetro de altura de pecho, para plantas cuando los individuos solamente tienen un único tronco, un único tallo, pues se hace la medición del DAP1 y cuando no tiene más, se ramifica desde la base, entonces hay mediciones adicionales. Hay un video en el que
uso estos datos para hacer análisis análisis exploratorio de datos y análisis incluso de correlación. Luego las primeras 6 filas las muestro aquí. Como vemos son las 6 primeros individuos de la tabla que pertenecen al transecto BSV1. Y bueno, vemos ya los resultados que hay en este caso, de esta matriz que yo denomino matriz de abundancia, en donde cada uno de las filas es un individuo. Una matriz que podría llamarse más bien también matriz de individuos, ¿no? Bien, ahora tengo ya con estos datos, tengo la posibilidad de generar una lista de géneros y no solamente la lista de género, sino también la riqueza por género y la abundancia por género. Diciéndole a R que me devuelva un resultado del tipo unique de especie, o sea, es decir, los valores únicos de la columna especie, lo que le estoy diciendo es que me devuelva la riqueza. Es decir, que me devuelva las 75 especies, nombres de especies únicos que hay dentro de la tabla de individuos, de la tabla de abundancia. Pero con la función Word del paquete stringr, lo que le estoy diciendo es que me devuelva la primera palabra. Le tengo que indicar también qué separador hay entre una palabra y otra. Al decirle que me devuelva la primera palabra, lo que le estoy diciendo es que me devuelva el género únicamente. De esta manera voy a tener el género por cada una de las especies que hay dentro de mi matriz de individuos. Por tanto, de las 75 especies que hay, voy a obtener la palabra género. Hay que recordar, voy a tener la primera palabra, que es el género. Entonces, hay que recordar que hay algunos géneros que van a tener más de una especie, y esos géneros que no son monoespecíficos van a aparecer varias veces en ese objeto que estoy generando a continuación. Acabo de generar el objeto, se llama género de cada especie, gen de CESP, y es este objeto. Este objeto va a obtener, lógicamente, donde quiera que haya dos especies que sean de un mismo género, voy a tener la palabra género repetida. O sea, por ejemplo, esta palabra opuntia aparece no una sola vez dentro del objeto, sino que aparece dos, porque hay dos especies de opuntia. Vamos a ver ahora cuántas especies hay dentro de cada género, es decir, la riqueza por género. Esto lo que voy a hacer es decirle que me devuelva una tabla de frecuencia en donde me haga el conteo de cuántas veces aparece el género de cada especie. De esta forma lo que voy a obtener es la riqueza por género. Y me lo va a asignar al objeto genric. El objeto genric, que es este, me dice entonces, y lo que hago es además, no solamente generé esa tabla de frecuencia, sino también que la organicé de forma descendente. Entonces tengo, claro, el género Croton, tiene 3 veces repetido, por lo tanto hay 3 especies de Croton, 3 especies de Opuntia, 2 de Acacia, 2 de Burreria, 2 de Caparis, etcétera. Y hay géneros ya que son, la mayoría, monoespecíficos, como Maquirantes, Ágave, Aloe, etcétera, ¿no? Bien, pues entonces ya tengo también esta tabla de riqueza por género, y también, o ese objeto, perdón, de riqueza por género, y también puedo tener la abundancia por género, o sea, cuántos individuos hay por cada uno de los géneros de mi muestra. Le puedo decir entonces ya en este caso que de la tabla D me obtenga la primera palabra de la columna especie, eso es el género de la especie a la que pertenece cada uno de los individuos de la tabla D. Esto va a tener 1020 elementos. Como vemos, hay 1020 elementos y estos son los géneros de cada uno de los individuos. El decirle que me cuenten cuántas veces aparece cada uno de esos elementos me va a indicar cuál es la abundancia por género. La voy a organizar en orden descendente y entonces lo que voy a obtener es la lista de géneros, pero por número de individuos, es decir, su abundancia. Entonces de turnera hay 162 individuos, con independencia de a qué especie pertenezca. Por ejemplo, en el caso de Opuntia o de Acacia, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, Acacia recordamos que Acacia
Es un género que tiene dos especies dentro de nuestra muestra. Voy a buscarlo aquí, de la tabla de riqueza por género. Hay dos especies de acacia. Pues el último objeto generado lo que muestra es que del género acacia hay un total de, volviendo al elemento, hay un total de 9 individuos, con independencia de a qué especie pertenezcan. Entonces, lo que estoy obteniendo es una abundancia por género, en este caso. Y esta abundancia por género lo que me está es generando un estadístico nuevo que puedo utilizar para descubrir patrones nuevos que pueda encontrar en función de cuál es el género más abundante, cuál es el género también ya he generado también la riqueza por género, por lo tanto tengo unos cuantos estadísticos nuevos que puedo utilizar. Bien, a partir de la tabla D puedo obtener cuál es la matriz de comunidad. A partir de la tabla D, que es la matriz de abundancia, la matriz de individuo, puedo obtener una matriz que es la matriz de comunidad que es la que voy a utilizar para obtener el índice de biodiversidad con el paquete vegan, y esto lo voy a hacer a partir de una función llamada dcast que pertenece al paquete reshape 2. Esta función dcast lo que hace es, de la tabla, les tengo que dar como primer argumento cuál es la tabla origen y le tengo que dar los siguientes argumentos. ¿Qué columna va a convertirse en columna de filas y qué columna va a convertirse, qué columna se va a convertir en filas y qué columna se va a convertir en columna a desagregar en función de cada uno de sus niveles? En otras palabras, los posibles elementos de la columna ID, que son los transectos, se van a convertir en filas, y la variable especie, que tiene 75 niveles o 75 posibles resultados, va a convertirse cada uno de esos niveles en una columna, y en las celdas lo que se va a introducir es el número de veces que aparece la variable de la cual estoy calculando un valor. La variable especie, cuántas veces se repite, eso va a aparecer dentro de cada celda. Por lo tanto, lo que voy a obtener es una matriz en donde las filas son transectos, las columnas son especies y las celdas son la abundancia de esa especie por cada uno de los transectos. La voy a generar para verla con el visor incluso de tablas de R. Si la muestro en consola, se desborda. Es una tabla con 75 columnas, recordemos, y R las muestra, cada una de esas columnas las organiza y las desborda hacia abajo. Y vamos a mejor verla en el visor de tabla de R. Le voy a decir que me cargue esta tabla en el visor y me la muestra como si fuera una hoja de cálculo. Lo que hizo realmente fue ejecutar la función view de la tabla, de la matriz que estoy generando, que es la matriz de comunidad. Vemos que hay una columna llamada ID, y esa columna es la columna sobre la que pivotan entonces las demás, y entonces las columnas siguientes son las columnas de especies. Estas columnas entonces, al cruzar columna Acacia macracantha con fila BSV1 o primera fila, en esa celda voy a indicar cuántos individuos de esa especie había en ese transecto. 0 en este caso. Bueno, 1 en Laguna Limón, 4, 2 en Laguna Limón, 5, 2 en Miramar, etc. Esto es casi una matriz de comunidad. La matriz de comunidad, para que sea como tal, habría que solamente tener especies en las columnas. Por lo tanto, tendría que hacer que la columna ID desapareciera. Pero también a la vez, la matriz de comunidad es deseable que los nombres de los transectos formen parte de los nombres de fila, o sea, se pasen hacia allá. Entonces, en lugar de llamar a los transectos como 1 a 8, es mejor llamarlos por sus códigos. Es importante que cada transecto tenga un código único para ejecutar esta sentencia. Esta sentencia, que va a poner los nombres de fila en función de los nombres de transectos, lo que me hace precisamente es esto. Y a la vez voy a decirle que la columna ID desaparezca, porque ya la inserté como nombre de fila, y lo hago con esta sentencia, y ahora vemos que la matriz de comunidad que estaba generando ya es verdaderamente una matriz de comunidad. Cada fila es un transecto, está el nombre del transecto en el nombre de fila, y cada columna es una especie. No hay columnas que no sean especies, y las celdas son individuos.
De esta manera ya obtengo lo que quiero. La estructura de esta tabla es, como vemos, 75 variables, 8 observaciones, es decir, 8 transectos y 75 variables, que cada variable es una especie. Bien, pues ya teniendo mi matriz de comunidad, voy a poder realizar los análisis que quiero realizar a continuación. Pero es importante, tanto antes, cargar la matriz ambiental o la matriz de datos asociados o relativos sobre cada uno de los transectos, y también es importante hacer una verificación de que las matrices no están informando de cosas diferentes, sino que la ambiental es de verdad una matriz ambiental referida a esos 8 transectos que tengo como transectos de mi matriz de comunidad. Voy a leerla desde el hosting de geografía física. Ahí está, lo convierto en objeto de .env, de environment. Estoy tratando de mantener el nombre que aparece en el paquete vegan. No es necesario ponerle de .env, podría ser de .amb para ponerlo en español, ¿no? Bien, ahora con la matriz desde la matriz de individuos, de la primera, de esa matriz voy a preguntar cuántos transectos hay, o sea, cuáles son los transectos y cuántos individuos hay en cada uno de ellos, ¿no? Esto lo que me va a decir es la abundancia realmente. Ya de entrada estoy obteniendo cuántos transectos tengo, y esta misma lista de transectos debería aparecer en la tabla de ambiente, pero no debería aparecer en la tabla de ambiente. Bueno, si cargo la tabla de ambiente, que no la mostré a continuación, es esta matriz. Es una matriz que se desborda, tiene muchas columnas. Si mostramos su estructura, vemos que es una matriz con 8 observaciones, es decir, 8 filas y 10 variables. Como se desborda en la consola, lo voy a mostrar en el visor de tablas de RStudio, y vamos a ver que esta matriz lo que tiene es una primera columna que debe ser comparable o debe ser igual a la columna ID de la tabla D de la matriz de individuos, pero también a la vez debe ser esa columna debe ser exactamente igual también a la matriz de comunidad y debe estar en el mismo orden. Eso es una recomendación muy importante que hay que realizar a la hora de hacer los análisis de biodiversidad. Antes de eso, pues es bueno hacer esa verificación. Entonces, la matriz ambiental, que tiene información no solamente ambiental, sino también tiene información descriptiva, tiene, bueno, pues el nombre del código del transecto, el lugar en el que se hizo, un topónimo preferiblemente, tomado en el lugar, el tipo de formación vegetal según, por ejemplo, de arena, en este caso, el tipo de vegetación según, por ejemplo, el profesor Cámara, la geomorfología tomada en el propio lugar, con su depósito, etcétera, ¿no? La dinámica se refiere a si hay intervención visible, sea porque se ha encontrado uso o porque se ha encontrado incluso ganadería, etcétera. Las coordenadas, en este caso están en coordenadas UTM del datum WGS84, la fecha de ese transecto, de cada transecto y las personas que participaron. Esta información realmente prácticamente no es ambiental, hay mucha que no es ambiental, por ejemplo la fecha y los tomadores, por ejemplo, no es información del ambiente, pero son descriptores que nos interesan, ¿no? Las coordenadas son muy importantes porque de ellas vamos a poder hacer también análisis espacial cuando toque ese momento, y es importante tener esa información. Si no se tiene, es necesario conseguirla o derivarla a partir de algún mapa. Claro, esta matriz, como vemos, tiene 8 filas y la matriz de comunidad también tiene 8 filas. Estos nombres importante que los nombres de fila coincidan en orden con los nombres de la columna ID. Aquí no necesariamente los nombres de fila tienen que ser los nombres de los transectos, los códigos de los transectos, pero es importante que el orden sea el mismo. Y eso lo vamos a hacer, esa verificación es lo que vamos a hacer, y además verificar que también tenemos la misma cantidad de transectos, en la misma cantidad de transectos que aparecen en la tabla de individuos y en la matriz de comunidad. Es importante que esa cantidad, ese número de transectos sea el mismo que aparece también en la matriz ambiental. Y esa fue, digamos, la comprobación que hice aquí. Voy a ejecutarlo de nuevo. La tabla de individuos tiene estos únicos, está mostrando cuántas veces se repiten, cuántos individuos, en otras palabras, hay en el transecto BSV1 y así.
En la tabla de ambiental, nada más debería haber una sola vez cada uno de los códigos de transectos. Si un transecto se repite 2 veces, es porque está repetido un código y eso no es posible. Ya eso presentaría incongruencia. Esa es una primera verificación que hay que realizar. También puedo hacerlo preguntando cuántos transectos hay, ya de forma numérica, no cualitativa, cuántos transectos o cuántos códigos de transectos hay en la tabla de individuos y cuántos códigos de transectos hay en la tabla de ambiental. Y esto es lo que me está mostrando precisamente la sentencia, 8, que son 8 transectos, de manera cuantitativa. Otra forma también sería preguntarle cuáles son los nombres de fila o cuántas filas hay en la matriz de comunidad. Y esto tiene que dar 8 también, porque son 8 filas. Y también yo le puedo preguntar para la matriz de comunidad cuáles son esas filas, cuáles son esos nombres de fila del objeto de matriz de comunidad ya generado. Esto es lo que me va a mostrar los nombres que deben ser coincidentes con estos nombres también y deben ser coincidentes con estos. Por lo tanto, esta verificación debe hacerse antes de hacer cualquier análisis, porque tiene que haber congruencia, tiene que haber una correspondencia perfecta entre las matrices de comunidad y la matriz ambiental. Y como la matriz de comunidad proviene de la matriz de individuo, de la tabla de individuo, tiene que haber correspondencia entre las tres en cuanto a los transectos que hay, cuántos hay y cuáles son. Eso debe haber esa correspondencia. Y esa es la verificación que se hace con todas estas sentencias que estoy mostrando aquí. Luego con la función merge, que es una función básica de R, lo que voy a hacer es unir las tablas, 2 tablas que voy a generar. Una tabla que va a ser la del conteo de individuos y una tabla, el conteo de cuántas veces aparece cada transecto en la matriz ambiental, que debe ser 1, y cuántas veces aparece en la palabra transecto, el código de transecto, en la matriz de individuos. Esto lo que debe dar como resultado es, bueno, aparece en la matriz ambiental, aparece BSV1, aparece una vez, lo cual es razonable, no debe haber nada que sea más de 1 aquí, y esta es la cantidad de individuos que hay, el número de individuos que hay por cada transecto. Debe haber una correspondencia en la que esta columna siempre sea 1 y aquí haya una variabilidad en función del número de individuos. Esa es la verificación que tenemos que hacer y no debe existir ningún NA. Si hay NA, esto nos está diciendo de inmediato que hay un problema de concordancia entre las matrices de individuo, comunidad, ambiental, hay un problema que hay que resolver. Y esta otra comprobación, lo que va a hacer es la verificación entre la matriz ambiental, o sea, la columna de transectos, y las veces que aparecen los nombres de fila, que son a fin de cuentas nombres de transecto en la matriz de comunidad. Es decir, hace un chequeo cruzado entre las matrices ambiental y de comunidad, en donde debe haber una única vez aparecido el nombre, el código de transecto en la matriz ambiental, que es frecuencia X, y debe existir una sola vez el nombre de fila determinado en la matriz de comunidad. Y la última verificación es una verificación lógica. Los nombres de transectos en la matriz ambiental deben coincidir con los nombres de fila en la matriz de comunidad. Y en esta verificación vemos que los resultados son verdaderos para cada uno de los elementos. Es decir, lo que estamos verificando es que el orden de los nombres de transectos es el mismo orden que los nombres de transectos que son los nombres de fila en la matriz de comunidad. Esa verificación debe hacerse en un chequeo cruzado entre matriz ambiental y matriz de comunidad. Bien, ahora finalmente voy a mostrar un análisis de generación de índices y de valores estadísticos básicos de riqueza y abundancia con el paquete Vegan y el paquete Biodiversity R. Una de las primeras preguntas que uno debe hacerse, que ya la sabemos a partir de la matriz de individuos, pero bueno, no importa, al final Vegan tiene una función que se llama spec number, que me puede decir la riqueza por transecto. Aquí me está diciendo, en otras palabras, que el transecto más rico es el transecto Miramar,
MMV1, con 33 especies. Lo que voy a hacer es, voy a subir estos resultados y los voy a mostrar en primera fila. Borrando la consola. Ahora lo que tengo es el transecto más pobre, lo veo, y el transecto más rico. De hecho, podría perfectamente hacer esta misma función, introducirla dentro de una función sort y decirle que me lo ponga en orden decreciente. De manera que voy a tener, el primero va a ser, en la lista, va a mostrarse ahora, el más rico y el más pobre al final. Puedo saber el número de especies, léase riqueza, pero de toda la matriz, o sea, de toda la matriz de comunidad, considerando la matriz de comunidad como si fuera un único transecto, una única muestra. Es decir, en otras palabras, la riqueza de mi estudio total. Esto se obtiene mediante la función specNumber también, pero he utilizado la variante callSums. Eso lo que ha hecho es generar una matriz de comunidad, no asignada a ningún objeto, sino generada únicamente, y esa matriz de comunidad es una matriz de comunidad en la que todos los transectos se han combinado y se han convertido como si fueran uno solo. Pooled en inglés, ¿no? Esta matriz es prácticamente ilegible, no es legible prácticamente en la consola porque se desborda, y como vemos es una tabla en la que cada especie tiene su número de individuos, y esto entonces lo que estoy preguntándole cuál es la riqueza. Entonces la riqueza total me está saliendo en 75. Tengo 75 especies en mi área, en mis muestreos, ¿no? Puedo también decirle que me diga también la abundancia por especie, de manera que así puedo saber cuál es la especie predominante en mi área de estudio total, que de esta forma sé que turnera difusa es la especie más abundante, y sé que a partir de la especie aloe vera aparecen singletons, o sea, especies solitarias que están representadas únicamente por un individuo. También puedo preguntar la abundancia por transecto. Esto lo que me está diciendo es cuántos individuos hay por cada uno de los transectos. También puedo organizar este resultado en forma de la siguiente manera, para saber cuál es el transecto con mayor abundancia, en este caso laguna en medio, y cuál es el transecto con menor abundancia, que es Baitoa seca. Baitoa seca es a fin de cuentas el más pobre y el que tiene menos abundancia. Pero nos fijamos de todas formas que laguna en medio no es el transecto más rico, pero es el transecto con mayor abundancia. Para generar índices puedo utilizar una función de Vegan directamente que se llama diversity. Esta función diversity es una función de Vegan, y esta función de Vegan lo que me hace es obtener índices de diversidad. Pero diversity result es una función de biodiversity R, que lo que hace es utilizar la función diversity de Vegan para generar los índices de diversidad, pero lo que hace es que lo genera de forma masiva o por separado, etcétera. Voy a poner por ejemplo la función diversity para generar los índices de diversidad de Shannon. Al no especificar nada, en diversity me genera el índice de diversidad de Shannon, pero es importante siempre que todas las funciones de R, antes de uno ejecutarla, vea su ayuda para ver en qué consisten. Y como vemos, por ejemplo, la función diversity lo que hace es generar índices de Shannon, Fisher, Alpha, Simpson y demás. Uno le puede pedir que genere el índice de Shannon, es el que está por defecto, entropía de Shannon, y se le puede pedir que, bueno, sea en una base específica, etcétera, ¿no? Esta función diversity está incorporada también en el paquete biodiversity R, y lo que hace es precisamente utilizarla de forma auxiliar para generar los índices de forma masiva o separada, y veremos ahora la utilidad que tiene. Por ejemplo, generar el índice de diversidad de Shannon para cada transecto. Por eso hay que indicar aquí method S, separately, o sea, de forma separada, cada transecto un
un índice para cada transecto, me va a generar en forma de una tabla los mismos índices que me generó con la función diversity de Vegan. Yo también le puedo pedir que me genere el índice de Shannon igual de forma separada, pero que únicamente me incluya 4 dígitos. De esta forma ahora no tengo el defecto, que es el por defecto, que serían 8. Y le puedo también pedir que me lo haga para todos los transectos, considerándolo como uno solo. Y de esta forma sé que la diversidad de Shannon en el área, en mis 8 transectos, es 3.4, todos combinados los transectos. Y de forma separada, sé que el transecto con mayor diversidad es Miramar 1, y también sé que el transecto con menor diversidad es el transecto Laguna en medio. Era el transecto de hecho más abundante. Hay un argumento dentro de la función Diversity Result, que no lo incluí anteriormente, que es sorted. Se pueden mostrar de forma organizada. Lo he hecho con all, lo voy a hacer de forma separada. Estos se pueden mostrar todos los transectos de forma que el menos diverso sea el primero y el más rico sea el último, que en este caso es Miramar, que prácticamente coincide, es más rico, no más biodiverso, perdón, en cuanto a la entropía de Shannon, es Miramar 1 y Laguna en medio 4, que también es bastante biodiverso en cuanto a la entropía de Shannon. Bien, ahora viene la parte, digamos, que yo considero más interesante de la función Diversity Result, que es que permite generar una enorme cantidad de índices de manera masiva. En este caso voy a utilizar una línea de código un poco fea, que es esta, en donde voy a tener todos los índices generados, de forma que todos los índices van a estar de forma masiva generados con esta función. Todos los índices, todos, riqueza, abundancia, Shannon, Simpson, inverso de Simpson, que también se conoce como Gini-Simpson, el valor Fisher alfa, que como nombre de argumento debe ser pasado a la función Diversity Result como log alfa, Berger Parque, J-evenness, E-evenness, o sea, las equidades también calculadas, todas generadas de forma masiva, mediante la función Diversity Result, que está metida dentro de un sapply. Es un código largo, podríamos decir que un poco feo, pero veamos el resultado para que nos hagamos una idea de todo lo que masivamente hemos podido generar con una única función, con una única línea de código. Hemos generado varios índices y varios estadísticos propios de riqueza y abundancia. Voy a cambiar los nombres de columna, indicándole que los nombres de columna sean estos que ahora vemos, que son riqueza, abundancia, índice de Shannon, Gini-Simpson, y voy a mostrarlo con el visor de tablas de RStudio. Voy a mostrar el objeto índices y veremos que nuestro objeto índice tiene todos los índices de diversidad que hemos calculado con unos nombres adecuados además, y esos índices de diversidad están para cada uno de los transectos generados, y la riqueza, abundancia, el índice Shannon, todos están mostrados aquí, y ya de manera masiva, sin necesidad de recurrir, de ir uno a uno, tengo todos los índices generados. Cada situación va a ser particular, pero animo también a que las personas puedan editar la línea de código en función de sus propias necesidades, sacando índices, poniendo lo que les interesen solamente, etcétera. Y una de las ventajas de tener una matriz ambiental previamente es que puedo unir estos índices a partir de una columna común, en este caso es la columna ID. Puedo unirlo a la matriz ambiental, y por lo tanto la matriz ambiental ahora va a tener todos los índices puestos aquí a la derecha utilizando la función merge. Merge busca las columnas que se llamen igual. Hay dos columnas que se llaman igual, la columna ID en ambas tablas está. Por lo tanto, con esta función merge, lo que voy a hacer es obtener una matriz ambiental en donde ahora tengo todos los índices de diversidad, la riqueza, la abundancia, todo lo tengo generado para cada uno de los transectos. Esto, desde luego, aporta muchísimos elementos. La función Diversity Result no solamente genera los índices que he comentado anteriormente, también genera otros estimadores de riqueza como el Chao,
Bootstrap, Jackknife, hay bastante otros algoritmos incorporados dentro de ello y usa para auxilio la función, el paquete vegan, ¿no? Bien, entonces ahora vemos que el objeto índice ya está incorporado como objeto dentro de la columna, dentro de columnas ya específicas en en el objeto D.M, que es nuestra matriz ambiental. ¿Ok? Y ahora si quisiéramos hacer análisis ya espaciales y demás, podríamos hacerlo, podríamos buscar diferencias significativas entre un grupo y otro, podríamos hacer diagramas, boxplot, etcétera, que nos puedan también mostrar patrones. Esta parte, digamos que ya es a gusto de cada quien y en función de las preguntas de investigación que se formulen dentro de los estudios específicos. Bien, ahora con esta parte voy a terminar ya para cerrar y dejar únicamente el mapa generado de las muestras. Estos son los transectos, voy a aislar únicamente las columnas de nombre de transecto y la columna X e Y, que son las columnas de coordenadas, de manera que el objeto D.EMP SP va a ser únicamente un objeto que contiene esas tres columnas. SP es porque lo voy a convertir en un objeto espacial ahora. Todavía no lo es, no es un objeto espacial, es un objeto únicamente que es un data frame con tres columnas, pero le voy ahora a decir a R mediante la función coordinates del paquete SP que las coordenadas de este objeto están en estas dos columnas. Esto lo convierte inmediatamente en un objeto espacial al decirle que estas columnas son de coordenadas. Si lo vemos ahora ya no es igual, ya no es un data frame, es un spatial points data frame, y esto tiene 8 filas, 8 elementos, 8 objetos, que son 8 puntitos, y aquí nos muestra una extensión de este objeto. Me dice que no tiene sistema de coordenadas, esto es importante especificárselo, porque si no luego es difícil hacer análisis, no sabe que las coordenadas en este caso son UTM, él lo tiene que saber. Por lo tanto, le tengo que definir cuál es el CRS, el Coordinate Reference System. Tengo que decírselo, en este caso se lo especifico en forma de código EPSG. Y ese código EPSG, que son codificaciones que tienen cada uno de los datos del mundo, para República Dominicana el WGS84 UTM es el 32619, se lo voy a especificar mediante esta línea de código. Y a continuación le voy a decir que me muestre otra vez el objeto de .MSP y ahora ya vemos que tiene especificado cuál es su sistema de referencia de coordenadas. Esto me va a permitir ya exportarlo en este caso primero lo voy a ver en Google Maps. Dentro del navegador se va a ver esta función plot Google Maps pertenece al paquete plot Google Maps, se llama igual la función que el paquete. De .env le estoy diciendo que me muestre ese objeto en Google Maps con un icono que sea por el icono por defecto, que la columna Z, o sea la columna nombre sea la columna ID y que me genere un objeto HTML que va a guardar en el directorio de trabajo y ese objeto HTML es el que va a visualizar en el navegador, ese archivo, perdón. Me lo va a crear y aquí está este objeto. Está ya generado para Google Maps, puede ser visualizado en el navegador sin problema. Sé dónde fueron tomadas entonces cada una de las muestras. Si no veo el código bien, puedo hacer clic sobre él y lo voy a poder observar con facilidad. Es la misma distribución que mostré anteriormente en QGIS. Aquí vemos también que CTV1 también tapa a CTV2, pero si nos acercamos podemos verlo con facilidad. Tiene la posibilidad también uno de introducir la herramienta de consulta para ver cuál es el que está mostrando, ¿no? Bien, aquí lo vemos en Google Maps también. Si nosotros quisiéramos tener un análisis un poquitito más avanzado, podríamos pedirle que nos lo muestre en Google Earth, generando un KML. Esta función forma parte del paquete plot KML, del paquete plot KML la función se llama igual también, y esa función lo que va a hacer es convertir el objeto d.em.sp en un archivo KML. Lo que va a hacer inmediatamente es además abrir Google Earth. Me abre Google Earth de manera inmediata para abrir el archivo generado, el archivo que cree que es un archivo KML que va a ser visualizado en Google Earth.
le va a asignar un color diferente a cada uno, eso también se puede modificar. Tiene muchísimos argumentos, plot KML, al igual que plot Google Maps. Hay muchísimos argumentos que se pueden definir. Por lo tanto, es bastante útil para poder también visualizarlo de forma tridimensional en Google Maps, en Google Earth, poder ver nuestros transectos de forma que los transectos sean tengan una posición un poquitito más informativa para nosotros. Pueden verse las teclas, las combinaciones de teclas que estoy usando se pueden ver aquí en este monitor de teclado, el Kimon, que me muestra que estoy aquí, Shift bajar, Shift subir, y también las flechas de derecha a izquierda me sirven para hacer un giro del mapa. Esta es la tecla más, la que estoy usando, no la muestra el Key Monitor. Aquí estoy haciendo con el ratón desplazamiento, como si fuera desplazamiento, un scroll hacia arriba, y veo que me está mostrando los muestreos que están en el Cerro de la Torre, o Cerro Antena, en el Cerro de las Tunas, perdón, aquí en el sur de la Hoya de Enriquillo. Bien, esto me permite, bueno, usando la tecla N me lo muestra hacia el norte y la tecla U en Google Earth me lo muestra de forma completamente, desde una vista completamente superior, desde arriba. Bien, con esto doy por terminado esta parte del script, que consistía, como decía al principio, en una generación, en una lectura de una matriz de abundancia de individuos, generación de matriz de comunidad, generación de matriz ambiental, índice de diversidad y mapa. Espero que sea de utilidad.